Dios, ¿cierto? Y como le digo, y una paz con nosotros mismos. Sin embargo, pues si nosotros somos sinceros, a veces hay muchas cosas que nos quitan la paz. Y reconocemos que no vivimos en una completa paz, ¿sí? Y cada vez, miren que lastimosamente uno, como está en el medio de la educación, siempre recibe noticias donde ha habido muchachos, sobre todo muchachos que han tomado decisiones graves con su vida, y no es porque han estado viviendo en paz, sino más bien que se les ha quitado tanto la paz en su vida que ven la única salida es que ya su vida no vale la pena, ¿no? Y así pasa con muchas personas, ¿no? Y he escuchado, mi hermano, usted, ¿no? Que hablan de que que me doy por vencido con lo que hago, ya no puedo más, llegué a mi límite. Y son expresiones que uno las escucha cotidianamente, ¿sí? Y mire, mi hermano, que en la Biblia hay varios héroes de la fe que en algún momento de sus vidas vivieron momentos de tensión, ¿no? Y nosotros, y ustedes, mis hermanos, que son aquellos que buscan de la palabra, lo pueden reconocer, ¿no? Que hay héroes de la fe, que decimos nosotros, que tuvieron momentos de tensión, algunas veces provocados por injusticias causadas por otras personas, ¿no? Por personas cercanas a ellos, o porque hay una situación difícil en el lugar donde vivían y estaban pasando unas situaciones complicadas y difíciles. ¿Cuáles personajes? Nosotros podemos mencionar algunos, ¿no? Como David, como Pablo, como Job, como Rubí y Noemí, cuando tuvieron que salir, ¿sí? Donde vivían, porque su vida se había tornado totalmente complicada, ¿sí? Todos estos personajes pudieron crecer en medio de la adversidad incluso, y eso lo conocemos, ¿no? Salieron adelante en medio de esas adversidades, ¿no? Y fortalecidos después de experimentar muchos tiempos de tensión y de angustia. Hoy quisiéramos mirar un poquito algo acerca de la vida del rey David, ¿no? La cual fue marcada por muchos momentos de tensión, y nosotros lo conocemos a través de la palabra, ¿no? Antes de ser rey, sintió persecución y abuso de poder, ¿no? Por parte del rey Saúl. Y esto fue que sin causa alguna, ¿no? Y nosotros hemos leído en la palabra que antes, dice que en muchas ocasiones el rey Saúl trató de matar a David, ¿no? Y en su familia y en su juventud también fue menospreciado en su familia, ¿no? Por eso cuando llegó el profeta Samuel, dice que empezó su padre Isaí a llamar a sus hijos. Usted ya lo conoce, hermano. Y a David ni siquiera lo tuvieron en cuenta, ¿no? ¿Cómo será que Samuel le dijo, y no hay más? Y eso que cada vez que salía uno de los hijos, decía, este debe ser, ¿no? Por el porte, por la impresión que le causaba a Samuel. Pero Dios le dijo, no, este no es. Hasta que se acabaron los hijos y le dijo, bueno, ¿hay otro? Dijo, bueno, pero es que ese parece que no es, ¿no? Decía, hasta el mismo papá decía, pues este es David, el que está allá cuidando las ovejas. Pero entonces, cuando lo vio llegar Samuel, yo creo que ni él mismo creyó, ¿cierto? Que él era llamado. Pero vea, nosotros sabemos ahí, ¿no? Que Dios ya lo había llamado a él, ¿cierto? Desde allá ya lo estaba preparando. Pero ante los ojos de los hombres no era aceptado por ellos, ¿no? Así que vivió momentos difíciles, ¿no? De angustia, digamos, ¿no? Y busquemos ahí, mis hermanos, porque para ya empezar a hablar un poco y tener la base en la palabra, en el Salmo 143.
Mire, son 12 versículos, ¿sí? Donde David nos da unos elementos importantes para lidiar con la tensión o ese desequilibrio emocional que él sentía, ¿no? Y que también se puede, gracias Carlitos, porque vamos a estar ahí, no quiero que se canse. Entonces, para lidiar con la tensión o desequilibrio emocional que se presentaba en la vida de David y que se puede presentar también en nuestra vida, ¿no? Sí. Y muchas veces no causados por nosotros, sino causados por otras personas, ¿no? Si leemos ahí mis hermanos, ahí en el Salmo 143, en el versículo 1, dice, ¿no? Dice la palabra, dice: oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no es justo delante de ti ningún viviente. Mire que Dios nos enseña aquí, inicialmente, ¿no? En primer lugar, que un principio importante que nosotros debemos tener para aliviar esos momentos de tensión, ¿cuál es? La oración. Por eso dice ahí, escucha mi oración, ¿sí? Nos enseña a orar para identificar qué es lo que está pasando con nuestra vida, ¿no? Presta oído a nuestras súplicas, dice, a mis súplicas respóndeme por tu fidelidad. Porque nosotros necesitamos saber a veces por qué es que están pasando ciertas cosas que se nos salen de control, ¿no? ¿Por qué es que se está causando? A veces estamos nosotros en tensión, a veces, ¿qué es que genera esa tensión? Si es algo nuestro, ¿cuál es nuestro aporte en esa tensión, no? Porque nosotros necesitamos preguntarle a Dios a veces. Y Dios suplicaba al Señor no simplemente para que lo oyera, sino para que le ayudara. Por eso es que David le explicaba y presta oído a mis súplicas, ¿sí? Para David ahí, él no había nadie más que pudiera ayudarlo, sino solamente Dios. Por eso dice ahí, escucha, ese clamor es tremendo, ¿no? Y en la oración David, como se dice, desnuda su alma, ¿no? Y de paso le pedía al Señor que lo tratara en base a la misericordia de Dios, a su misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le pasaba a David como nos pasa a nosotros, ¿cierto? Siempre decimos en nuestra oración que habiendo tan buenos, ahí entro yo siempre yo me pregunto eso, ¿no? Que habiendo tan buenos y mejores que nosotros, pero Dios nos escogió a nosotros, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿dónde estarán los buenos, no? Y los mejores, pero bueno, queda ahí, si la palabra lo dice, es que había muchos buenos, ¿no? Y mejores que nosotros, pero Dios nos escogió a nosotros, ¿no? Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, dice, pues consideraba que él también ante los ojos de Dios había sido injusto. No solamente que podía llegar a ser injusto, sino que lo había sido injusto. Por eso es que le pedía a Dios que lo trate con misericordia. Por eso dice ahí, ¿no? Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia, no por la justicia de David, ¿no? ¿Cierto? Entonces dice que en oportunidades el peligro, el estancamiento, la adversidad, las crisis nos llevan a mirar nuestra condición, a veces, ¿no? De que le hemos fallado a Dios, ¿no? Porque a veces las cosas no llegan gratuitamente, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Y es necesario hacernos lo que alguna vez mi esposa me decía, ¿no? Reflexiona, ¿no? Una autorreflexión, un autojuicio, un examen de conciencia, ¿sí? Y este examen de conciencia es una herramienta necesaria que nosotros tenemos y necesaria ¿para qué? Para que sepamos saber por qué es que estamos a veces en esas situaciones tan complicadas, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es que pasó eso? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Sí? ¿Para dónde nos llevará a veces esas situaciones? ¿En qué fallamos? ¿En qué fallaron los que me rodean también?
Porque a veces también eso lo pone a pensar a uno, ¿no? La verdad, mis hermanos, que todos tenemos que reconocer que le hemos fallado a Dios, ¿no? Que todos pecamos. Pero lo más importante de reconocer esto es reconocer que ante Dios, ¿cierto? Nuestros pecados y nuestras faltas, ¿cierto? Es necesario también reconocer que Dios es más grande que todos esos pecados y todas las fallas que tengamos nosotros. Por eso le digo, no es reconocer, somos pecadores, pero reconocemos más la grandeza de Dios, ¿cierto? Y Él es el que nos tiene aquí parados, mis hermanos. Sí, David, a pesar de ser llamado y ungido por Dios y de ser preferido y amado por muchos en Israel, vivió momentos muy dolorosos en su vida y él experimentó sufrimiento, vivió momentos de desolación y angustia muy de cerca. Muchas veces se sintió en oscuridad y temor, ¿no? Ahí dicen, miren, siguiendo con el Salmo, dice en el 3, pues el enemigo ha perseguido mi alma, ha aplastado mi vida contra la tierra, me ha hecho morar en lugares tenebrosos como los que hace tiempo están muertos. Y en mí languidece mi espíritu, mi corazón está consternado dentro de mí. Mire lo que dice ahí en el 5, dice, me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras, medito, reflexiono en la obra de tus manos. Y mire lo que dice a continuación, ¿no? Tan tremendo. A ti extiendo mis manos, porque mi alma te anhela como la tierra sedienta. Mire que en estos versículos que leíamos, David estaba mostrando una situación pero bien complicada y bien dramática, ¿no? David vivió un momento de desesperanza por causa de sus enemigos. Parece que no veía nada bueno ni en su presente ni en su futuro, ¿no? Hasta el punto que en su desesperanza, en su desolación, dice que se acordaba de los tiempos pasados, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Sí, puede ser que decimos, no, antes no estaba tan mal. Y David lo hacía eso, ¿no? Pues para David no había nada nuevo bueno, dice, nada nuevo y nada bueno que lo animara para soportar ese presente. Por eso, mis hermanos y amigos, ¿sí? El rey David nos enseña a través de este salmo cómo en aquellos momentos de desesperanza, aquellos momentos de desesperanza, que tenemos que extender nuestras manos al cielo y confiar en nuestro Padre Dios. ¿Sí? En aquellos momentos donde la desesperanza quiere llegar a dominar nuestra vida, gracias a Dios, como dice, gracias a ese privilegio que Dios nos da, que podemos alzar nuestras manos a Él y de ahí llega, ¿no?, el oportuno socorro. Mire que hoy en día en psicología esta capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas tiene un nombre, se la llama la resiliencia. No sé si tú, hermano, la has escuchado, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? Dice que la resiliencia es la capacidad que tienen determinadas personas para lograr sobreponerse a las situaciones adversas, ¿sí? Y lograr el éxito a pesar de los contextos difíciles o de las experiencias negativas que pasan en su vida. Mire que este es un vocablo, yo lo estudiaba, dice que viene de la física. Este es sacado de la física, ¿no? Dice que esto viene del latín resilere, que significa saltar hacia atrás, rebotar, es decir, volver a la normalidad. Porque a veces cuando nos pasa eso, ¿no?, situaciones complicadas, lo que queremos nosotros es que esas cosas que están haciendo negativamente, obrando en nosotros, podamos llegar y volver a nuestro cauce normal, para que eso no nos desequilibre, ¿no? ¿Sí? Dice, pues resulta que este concepto ha trascendido, ¿no? Ha trascendido hasta el campo también, no solamente de que hablamos del rebote de la física, pasó también a la psicología, ¿no? Por eso es que se ha adaptado a las personas. Dice que en este sentido el concepto de resiliencia se maneja en relación a las habilidades que un ser humano tiene
ante situaciones complicadas o choques emocionales. ¿Y quién le da esa, mi hermano? ¿Quién nos da esa capacidad? ¿Quién da esa habilidad para superar esas situaciones complicadas? Pues mi hermano, dice que para una persona resiliente, Dios le da la capacidad, ¿cierto? Dios, para poder rebotar ante esas situaciones tan complicadas, ¿sí? Dice, por lo tanto, una persona resiliente tiene la capacidad dada por Dios de rebotar de una experiencia difícil con la elasticidad necesaria para no dejarse romper en pedazos o aplastar o destruir. Miren que hace un tiempo nosotros hablábamos de un término japonés, de una técnica japonesa que a mí me llamaba la atención, que se llamaba el Kintsukuroi. No sé si usted se acuerda, ¿cierto? ¿Qué era el Kintsukuroi? Dice que es la técnica de reparar los desperfectos de cualquier objeto con laca de oro, o una reparación, dice, de abrazo estético que nos reconcilia con los errores, embelleciéndolos, ¿sí? Mire que esta es una técnica japonesa antigua que lo que hace es cuando una vasija de cerámica se quiebra, que uno puede decir que ya es inservible, llega y la repara y vuelve a unir todas sus piezas, pero no las repara con la cerámica, con la misma cerámica, sino que las repara con oro o plata. O sea que en vez de ser la misma pieza que estaba, ahora se vuelve más hermosa y más valiosa, como nos pasa a nosotros, hermanos, porque Dios nos reparó a nosotros, reparó nuestra vida, y Dios nos hace, como se dice, ¿no? Ante sus ojos nos hace más hermosos. ¿Por qué? Porque tenemos algunas cicatrices de lo que pasó en nuestra vida y seguimos teniendo, ¿no? Fallas. Por eso que dice ahí, ¿no? Embelleciendo los errores, porque nosotros, y es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Que las cosas no son perfectas, no son perfectas. A nosotros nos tocamos, por lo menos acá, la generación de Jairito, de Carlos, de pronto, que somos los más veteranos. Bueno, mi hermano Eduardito es más veterano que nosotros, pero nosotros somos una generación que aguantó algunas cosas que aún no las ve ahora y dice que somos sobrevivientes, ¿no? Somos sobrevivientes a muchas cosas que para antes eran algo normal, ¿cierto? Pero todo eso nos enseñó para que podamos nosotros, ¿no? Como se dice, de esas experiencias aprender y seguir adelante, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos, ¿no? ¿Sí? Las cosas no son perfectas, ¿sí? Y que ellos tienen que sobreponerse a veces muchas cosas y aceptar a veces, ¿no? Esas cosas. Entonces, el Kintsukuroi es eso, ¿no? Dice aplicado, dice aquí, mis hermanos, que lo leía, dice, la pieza resultante cuando se le hace este tratamiento, ¿sí? Lo convierte con un aspecto más bello y más valioso, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestras dificultades y problemas en sí no son un signo de debilidad, sino al contrario, nos indican fortaleza y una capacidad de superación, y eso lo hemos visto, mis hermanos, ¿no? Y David fue así, mi hermano, después de soportar todo eso que decimos aquí, ¿sí? Toda esta cantidad de cosas que lo agobiaban. Si usted lee, mi hermano, ahí en el 143:8, después de él, dice, por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar. Mire que David, ¿sí?, sabía de que en Dios estaba la fortaleza, que a pesar de que las circunstancias y las situaciones estaban difíciles, él tenía a Dios de su parte, como podemos decir nosotros, mis hermanos,
Dios está de parte nuestra, ¿sí? Gloria a Dios, le da la gloria a Dios, mi hermano. Dios está de parte nuestra, ¿sí? Ante las circunstancias adversas, nosotros sabemos que Dios está de parte nuestra, ¿sí? Y mire, ahí dice, ¿no? Pues a ti elevo mi alma. Mire, un predicador, yo lo copiaba aquí, dice, si el alma no se eleva a sí misma, miren, por eso es que dice, ¿no? Si el alma, porque a veces nuestra alma sufre tanto, ¿no? Y se puede quedar ahí abajo. Si nuestra alma no se eleva a sí misma, nosotros debemos elevarla. ¿Ante quién? Ante Dios. Tenemos que elevarla. Porque usted sabe que nuestra alma es traicionera a veces, ¿cierto? Y a veces nosotros nos autojuzgamos y nos autojuzgamos, pero como se dice, con dureza. Y nuestra alma tenemos que levantarla ¿a quién? A Dios. De allá viene la fortaleza. Y eso fue lo que precisamente hizo David, ¿sí? Como una persona, si nosotros la tomamos ahí, David era una persona resiliente, dice. No solo elevó su alma y espíritu, sino también convirtió un momento desolador en una experiencia de sabiduría, ¿cierto? Y por eso es que le presenta ante Dios 5 necesidades o peticiones ahí, ¿sí? Miren lo que dice ahí en el versículo 7, dice, respóndeme pronto. Miren, esa era la confianza que David tenía con Dios. Respóndeme pronto, Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue a ser como los que descienden a la sepultura, ¿no? Mire, David necesitaba de una respuesta rápida de Dios, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Más en este tiempo, ¿no? Que nos hemos vuelto muy afanados con las cosas. Acá David le decía eso, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pero sobre todo, dice, la respuesta era para que David no mire las circunstancias como las vemos nosotros a veces con nuestras limitaciones humanas, sino para que la vea a través de la óptica que Dios quería que la vea, ¿sí? Porque a veces eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Tener nuevos ojos, ¿no? Pues que le pedimos a Dios, ¿no? Que abra nuestros ojos espirituales para entender a veces tantas cosas, ¿no? Que llegan a nosotros y que para nosotros son complicadas y difíciles de entender. Y que Dios nos abra los ojos espirituales, ¿no? Para poder ver a través de lo que Dios quiere en esas circunstancias, ¿sí? Mire que dice, que otra petición le hacía David a Dios en el 8, dice, por la mañana, ya lo leímos, ¿no? Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame, dice ahí, ¿no? Mire, algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Y por eso es que este salmo debe tenerlo usted, mi hermano, que son 12 versículos, tenerlo en su corazón, ¿sí? Enséñame el camino por el que él debo andar. David necesitaba tener una guía especial de parte de Dios, ¿sí? Ya David estaba a cuentas con Dios, ¿no? Y había pedido un genuino, digamos, un perdón de parte de Dios por sus pecados, y él anhelaba el favor de Dios en acción porque quería avanzar, ¿no? Porque a veces es lo que queremos nosotros, ¿no? Que las situaciones no nos paralicen, que las situaciones difíciles no nos dejen ahí quietos, sino que podamos seguir avanzando, viendo hacia adelante, ¿cierto? Y por eso es que David quería eso. Guíame, ¿no? Sí, enséñame el camino por el que debo andar. Enséñame. En el 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Pues para nosotros decimos que no tenemos enemigos, pero a veces, mis hermanos, podemos decir que hay personas o situaciones que no nos dejan avanzar, ¿cierto? Y conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros ante aquellas circunstancias o ante aquellas personas que quieren trabar a veces el progreso de nuestra vida espiritual? Pues la respuesta está ahí, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Orar por ellos. Por eso es que la misma palabra dice, ¿no?
ora por tus enemigos, ¿no? Para que Dios se ocupe de ellos. Porque ahí dice, ¿no? Dejad a mí, dice, ¿no? La palabra dice. Dios se ocupará de ellos, ¿cierto? Y es lo que nos toca a nosotros es bendecir y orar por estas personas. ¿Sí? Acuérdate, hermano, que Dios se ocupa de todo, ¿cierto? Y más si tú eres miembro de la familia de Dios, se va a ocupar de nosotros, ¿cierto? ¿Qué dice en el versículo 10? Mi hermano, dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme, ¿cierto? Nosotros tenemos una necesidad, ¿cierto? De hacer la buena voluntad de Dios. Y David sabía que eso tenía que ser, ¿no? Por eso dice, David no quería actuar como se dice, ¿no? De acuerdo a lo que él pensaba, sino que David necesitaba actuar bajo la voluntad del Señor. Sí, David apelaba a pedirle a Dios que apartara de él, y eso es lo que nosotros tenemos que decirle, ¿no? Que aparte de nosotros nuestra aparente sabiduría, que a veces se confunde, ¿no? Con necedad y insensatez. Por eso es que David le clamaba a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. En el 12 dice el 11 y 12, enséñame a hacer, dice, por amor a tu nombre, Señor, vivifícame, por tu justicia, saca mi alma de la angustia, y por tu misericordia, estirpa a mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. ¿Sí? David tenía la ansiedad de ser rescatado y de ser vivificado. ¿Sí? Como siervos del Señor, todos necesitamos ser renovados, mi hermano, renovados, y necesitamos la fortaleza del Señor para levantarnos y seguir avanzando, ¿cierto? Por eso es que muchas veces se habla de lo que Dios quiere con su iglesia, ¿no? Que sea una iglesia que entren en esa comunión con Dios, que entre en ese acercamiento con Dios y que realmente crea que Dios está haciéndose cargo de todo, ¿cierto? Escuchábamos esta mañana a un pastor que decía, es la intimidad que necesitamos nosotros, ¿no? La intimidad. Y nuestro pastor siempre nos ha dicho eso, ¿no? Necesitamos buscar, porque la intimidad es la que nos permite a nosotros que nuestra confianza sea renovada, de saber que Dios está ahí con nosotros, ¿cierto? Entonces, mi hermano, recuerda que en muchos momentos complejos de nuestra vida, un pensamiento constructivo y enfocado a Dios es lo que necesitamos, ¿no? Enfocado a Dios. Enfocado a Dios. Alguna vez nosotros decíamos, nosotros tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, ¿cierto? Y eso es, como se dice, manifestar la fe. Y necesitamos nosotros todos los días fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. Dice, en las circunstancias a veces adversas, lo que nosotros pedimos es que, ¿cierto? Que tengamos un momento de quietud para llegar y sentir que Dios está con nosotros y que esa confianza y que ese amor de Dios sea reflejado en el día a día, ¿cierto? Mire, Pablo dice, y saltamos ahí, mis hermanos, porque Pablo, así como David, Pablo también tuvo momentos difíciles, ¿no? Y si buscamos ahí en Filipenses 4, nos saltamos se me perdió Filipenses, mi hermano. Ahí en Filipenses 4, en el versículo 11, dice, Pablo es el que decía, dice, no
No que hable porque tenga escasez, pero he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dice, ¿no? Cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, estas palabras de Pablo escritas en el marco, ¿sí?, de su testimonio se refiere a las dificultades que enfrentó. Por más de 30 años que estuvo en dificultades, sin duda alguna es lugar perfecto para reflexionar sobre los elementos que podemos incorporar a nuestra vida, también para que podamos desarrollar lo que decimos nosotros, ¿no? Esa resiliencia, ¿no? La capacidad para adaptarnos a nuevas situaciones, bien sea por cambio de lugar, de residencia, ¿no? Porque hay nuevas relaciones o experimentar nuevas condiciones laborales. Es el primer paso para desarrollar nosotros resiliencia. Pablo decía, no, he aprendido a estar contento y enfrenté peligros. Por eso es que dicen que la resiliencia, mis hermanos, esa capacidad que Dios nos da para enfrentar las dificultades, es necesario aprenderlas también. Aunque hay personas que uno llega y conoce, ¿no?, que a veces parece que tuvieran esa capacidad innata, ¿no?, de llegar y soportar situaciones difíciles. Y hay otras que no, que se caen muy fácil. Pero la palabra nos dice que, así como Pablo dice, necesitamos nosotros aprender, dice, ¿no? He aprendido, dice, ¿no? Entonces la aceptación, la adaptación y la satisfacción en una amplia gama de circunstancias son procesos aprendidos que vienen como resultado del tiempo, como resultado también de que podamos aceptar las cosas que vienen. Como decía ahí Pablo, sé vivir en escasez y sé vivir también en abundancia, ¿cierto? Aceptar esas circunstancias, porque todo eso nos enseña a nosotros, ¿no? Sí, pero lo más importante, mis hermanos, es que nosotros podemos reconocer que nuestra vida está en Dios y por tanto lo externo podrá cambiar y variar, como puede pasar de un momento a otro, ¿no? Y ahora cada vez se ve eso, ¿no? Que cada vez uno se encuentra con noticias a veces que uno no se las esperaba, dice, porque lo externo está sujeto a cambiar de un momento a otro, y uno llega ahí y no se explica a veces por qué es que se dan esas cosas. Pero ¿qué tenemos nosotros, mis hermanos? Que Dios no cambia, que Él permanece para siempre con nosotros. Las circunstancias pueden cambiar y variar, pero nuestra relación con Dios siempre debe permanecer ahí, firme y dispuesta y confiada, mi hermano. Por eso es que dice, no, es necesario que nosotros, como dice ahí, que desarrollemos, ¿sí?, la satisfacción, a veces la satisfacción en aquellos momentos que a veces son difíciles, ¿no? Dice, la satisfacción es un componente crucial de la felicidad. El contentamiento es la característica de quienes le encuentran una perspectiva positiva a las cosas, ¿cierto? Y también quienes miran el pasado con aceptación y el futuro con esperanza. ¿Y quién lo hace eso, mis hermanos? En nosotros. Dios, solamente Dios. Porque nosotros sabemos que muchas veces mucha gente que lo tiene todo, a veces eso no le garantiza el contentamiento ni la felicidad. Pero hay personas que tienen menos, que tienen poco, sin embargo son más plenas, ¿no? Y pueden desarrollar satisfacción. Entonces, mis hermanos, ahí en 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pues todo lo que puedo hacer, dice, por medio de Cristo que me da las fuerzas. Este versículo es la clave para la resiliencia y el contentamiento, mis hermanos, ¿cierto? Pablo no solamente se siente satisfecho con poco, dice, con pocos o muchos recursos materiales, ¿cierto?
sino que Él podía resistir cualquier cosa, pero no en nuestras fortalezas humanas, sino en la fortaleza que nos da Dios, ¿cierto? Por eso dice ahí, ¿no? Podía con poco o con mucho, pero yo lo soporto estando en Dios, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, como les decía, esta no es una habilidad innata, es necesario que la aprendamos, ¿no? Hay personas, como les decía antes, mis hermanos, que pueden traer desde su nacimiento, ¿no?, cierta capacidad para tolerar las frustraciones y dificultades de la vida, ¿cierto? Y las pueden enfrentar en forma positiva. E incluso pueden terminar fortalecidos después de vivir procesos muy, muy dolorosos y complicados. Entonces te digo, mi hermano y amigo que nos escuchas, al igual que el apóstol Pablo, nosotros contamos con Jesucristo, quien obra a favor nuestro, y si le pedimos que Él nos dé la capacidad para soportar, Él lo hará, para salir fortalecidos en medio de toda circunstancia, mi hermano. Para terminar, mi hermano, quiero que se grabe este pensamiento. Dice, ¿no? La fortaleza en Dios se puede encontrar incluso en el momento más oscuro, ¿sí? Si uno solo se acuerda de encender la luz, ¿sí? Se lo vuelvo a repetir, mi hermano. La fortaleza en Dios se puede encontrar incluso en el momento más oscuro, si uno solo se acuerda de encender la luz. Dios está con nosotros, mis hermanos. Dios está con nosotros. Y por eso es que en aquellos momentos donde dice, la luz de Dios alumbra sobre nuestras vidas. En aquellos momentos difíciles y complicados, la luz de Dios está ahí alumbrándonos el camino y diciéndonos por dónde debemos andar. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén, mis hermanos. Como le decía a mi hermano, aquellas habilidades que Dios nos da a nosotros, ¿cierto? Aquellas habilidades aquellas capacidades que Dios quiere que tengamos hasta en los momentos más complicados, lo hace cuando nosotros buscamos tener una intimidad con Él y podamos nosotros renovar nuestra confianza día a día. Amén, mi hermano. Ayúdeme, mi hermano. Oremos, démosle gracias a Dios en esta noche. Es una pequeña reflexión, mi hermano, de saber que Dios está con nosotros todos los días. Y en aquellos momentos más complicados y difíciles, ahí está Dios. Decía alguna vez, para aquel que tiene fe, ¿sí?, a pesar de que las cosas aparentemente sigan igual, nosotros sabemos de que Dios está obrando ahí, ¿sí? Para aquel que tiene fe, sabemos que Dios obra, a pesar de que ante nuestros ojos naturales las cosas sigan igual. Amén, mi hermano. Démosle gracias a Dios, mi hermano. Bendito Padre, gracias te damos a ti por bendecir nuestra vida. Tú nos das, Señor, la capacidad, Señor, y la habilidad para poder enfrentar, Señor, desafíos que llegan en el día a día, Padre. Desafíos que a veces no los esperábamos, Padre. Aquellas noticias que a veces para nosotros no son gratas, pero tú, Señor, nos haces con esa habilidad resiliente, Señor, de soportar aquellas cosas, ¿sí? Y saber de que tú, Padre, que tú, Señor, que tú haces todo con un propósito, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a esperar siempre en ti, Padre. Ayúdanos a esperar siempre en ti, a buscarte a ti, Señor, a que renovemos nuestra confianza día a día, Padre, y que podamos nosotros recibir, Señor, recibir de ti, Señor, aquellas cosas,
algunas buenas, algunas no tan buenas, Padre, pero sabemos que nada se escapa de tu control. Sabemos que tú estás al control de todo, Padre, y nosotros como tu familia siempre esperaremos en ti, Señor. Siempre esperaremos en ti. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Confiéselo, hermano. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. Gracias, Padre. Hubiéramos desmayado, Padre, si no habríamos de confiar de que tú estabas con nosotros y que tú estuviste, estás y estarás con nosotros siempre, Señor. Gracias, Padre. Hoy, Padre, te entregamos, Señor, el regreso a nuestros hogares. Llévanos con bien y que este resto de semana, Señor, tu bendición esté con nosotros, Señor. Gracias, Padre, quedamos en tus manos. Amén y amén. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para
alabar y adorar a Jesús mi amado. No tengo más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias, no tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Con sus manos arriba, dígale al Señor. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado. Dígale al Señor, quiero alcanzar, Señor. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús mi amado.